Les invito, hermanos, a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, los versos del 31 al 35. Lucas 7, del 31 al 35. Dice la palabra del Señor. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Aquí estamos, Señor, dispuestos a escucharte. Y pedimos que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para comprender lo que tienes que decirnos y nos guíes a toda verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el estudio lo hemos titulado Los malcriados espirituales de esta generación. El término malcriado es una palabra chabacana, simple y a la vez cargada con un vívido significado. Es un término además peyorativo que trae a la mente los niños, muchachos indisciplinados, desobedientes, desagradables, revoltosos, rebeldes, contumaces, incorregibles, obstinados e incontrolables. La Biblia los describe, según Deuteronomio capítulo 27, verso 16, como una deshonra para sus padres. Según Proverbios 15:5, son necios que rechazan la disciplina de sus padres. Según Proverbios capítulo 19, verso 26, son hijos vergonzosos e indignos que también rechazan a sus padres. Según Proverbios 29:15, son egoístas que avergüenzan a sus padres. Bueno, ser desobediente a los padres está entre la lista de los pecados graves que caracteriza a aquellos que rechazan a Dios. Por ejemplo, en Romanos 1:30 y en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 2. Incluso la Biblia en el Antiguo Testamento advierte y enseña un severo castigo para los hijos rebeldes, en el mismo pasaje de Proverbios de Deuteronomio 27:16. Incluso Dios mandó a aplicarles la pena capital. En Éxodo capítulo 21, verso 15 y en Deuteronomio 21. Bueno, esta es una realidad triste que hoy y a lo largo de la historia la sociedad humana ha tenido que enfrentar. Como dije, hoy, porque más que nunca es una mancha con la que arrastra la familia. Los padres intimidados, pasivos, se niegan a ejercer la autoridad que Dios les ha dado y comienzan desde muy temprano a ser débiles con los niños graciosos, primero bebé, luego niñitos, luego se convierten en adolescentes y entonces viene la tragedia de que esas criaturas nunca aprendieron a respetar a nadie, empezando por los padres. Bueno, esta triste realidad de la vida familiar, el Señor la utiliza en este pasaje para ilustrar una conducta similar, pero ya no por niños, sino por personas de toda clase, especialmente aquellos que
exhibían una vida religiosa, pero no conocían al Dios verdadero, y otros que abiertamente rechazaban el mensaje del Evangelio, atacando a sus mensajeros. No importaba de quién se tratara, ya sea Juan el Bautista, ya sea el mismísimo Señor. Tenían un serio problema con Dios, independientemente de que volcaban sus críticas y sus señalamientos sobre los hombres. Aún el mismo Señor, que siendo Dios, también era hombre. El Señor, repito, dirige esta parábola de los malcriados a las personas de su sociedad y en particular a los que estaban presentes en esta ocasión. Pero no se queda ahí. Repito, es una representación de toda la sociedad humana en su actitud rebelde, enceguecida y con corazones endurecidos ante el Evangelio. Él comparó la respuesta de ellos al Evangelio con la de niños malcriados, beligerantes, ingratos, imposibles de satisfacer, pero el principio es eterno. Siempre habrá personas en todas las épocas que van a responder al mensaje del Evangelio de arrepentimiento, de fe, de perdón, de salvación, como lo hicieron los malcriados de aquella generación. El hombre sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque es un pecador perdido. Y a veces no se trata de que no tengan elementos suficientes para creer, sino que lo que conocen de Dios, lo que conocen de Él a través de su palabra, no les conviene. Y entonces intentan apagar la luz silenciando al mensajero. Vamos a ver varias cosas en esta historia. En primer lugar, la introducción que el Señor hace. En Lucas 7, verso 31, y esto comienza con una clara enseñanza de que nos vamos a enfrentar. El Señor va a contar una parábola o una analogía, digamos en otra palabra, una ilustración con relación a los hombres de esta generación. Y repito, es simplemente una historia, una ilustración, una analogía, una parábola. Lucas 7, verso 31, si alguien puede leerlo. Bueno, él comienza y dice que a qué compararé, está hablando acerca de los hombres de esta generación. El término generación hace referencia a las personas de la época de Jesús, principalmente aquellos obstinados, persistentes e implacables como perros rabiosos que andaban tras él, escribas y fariseos. Aquellos que persistían en rechazar a Juan el Bautista y aquellos que persistían en rechazar a Jesús. Dice el verso 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, los escribas, desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. No les agradó lo que Dios decía acerca de ellos. De la misma manera que hoy el ser humano rebelde, perdido, sigue sin aceptar lo que Dios dice del hombre. La realidad de que el hombre es pecador y en consecuencia está perdido. Y es pecador porque la Biblia dice que no es justo, que no es bueno. No hay en esta tierra hombre bueno. La palabra generación se usa con frecuencia en el Evangelio de Lucas en un sentido negativo como un término de condenación. En Lucas 9:41, Jesús habló de estas personas y empleó estas palabras.
generación incrédula y perversa. ¿No creen que podemos decir exactamente lo mismo de esta generación presente? Incrédula y perversa. En Juan 11:29 las describió como una generación mala, culpable de toda la sangre de los profetas asesinados. Y por encima de todo, los hizo responsables de rechazar al Señor Jesucristo. Por extensión, el término generación se puede referir a cualquier generación malévola y sin fe. Es decir, que este principio de la palabra, como dije hace un momento, es eterno. Constantemente lo podemos estar aplicando a la realidad espiritual en la que vive la sociedad que ha rechazado a Jesucristo. Tienen un enorme problema. Lo ven todos los días en su propia vida y a su alrededor. Una y otra vez se enfrentan las consecuencias del pecado humano. La muerte irrumpe en el escenario de la humanidad constantemente como una campanada tenebrosa que una y otra vez le recuerda al hombre: eres pecador y vas a morir. La Biblia lo dice, la paga por el pecado es muerte. Morimos. No hay absolutamente nadie, alguien que pueda evadir la muerte. Y más terrible todavía, la eternidad. La eternidad sin Dios. La gente vive de espaldas a Dios, intentando ignorar que un día van a morir. Y como he dicho otras veces, somos frágiles, somos débiles, en cualquier momento se nos puede apagar la vida. Estamos aquí cómodamente sentados y a lo mejor no tenemos ni la más mínima idea de cómo estamos por dentro. Vaya, yo no estoy tratando de meterles miedo, pero es la realidad. Sí, es la realidad. Constantemente oímos de personas jóvenes que mueren. Creo que fue esta semana que murió Val Kilmer, creo que se dice así. El actor de Batman y de otras películas clásicas, con 65 años creo que tenía. Este hombre creía en la cientología. Hay muchos actores de Hollywood que están metidos en esta creencia de una secta. Ellos no creen que la enfermedad es real, no creen que el pecado es real. En fin, es una secta totalmente anticristiana. Y este hombre, cuando le diagnosticaron cáncer en la garganta, vivió una etapa de su vida negando que tenía una enfermedad. Porque según Mary Baker Eddy, creo que se llama ella, escribió ese famoso libro herético, Ciencia y Salud, con clave en las Sagradas Escrituras. Recuerdo que en Cuba había una iglesia de ellos que se llamaba, el título que tenía fuera era La Iglesia de Cristo Científico. Cuando yo pasaba por ahí veía aquello, yo decía, ¿y esto qué es? Luego me informé y supe lo que creían, ¿no? Y así trató de enfrentar la enfermedad. Llegó un momento en que tuvo que asimilarla y llegó un momento en que murió. Si no se arrepintió y conoció al Cristo verdadero, lo peor no era la enfermedad que padecía, es enfrentarse a una eternidad sin Dios, sin Dios. Ahora el Señor usa un elemento muy común en aquella época para ilustrar un mensaje espiritual. Verso 32. Lucas 7:32. Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no
Bueno, aunque una escena como la que el Señor describió, de muchachos divirtiéndose, niños divirtiéndose, es algo muy conocido a lo largo de la historia, aunque ahora prácticamente ya ni existe, con esto de los celulares, el internet, los muchachos encuevados en sus casas, antisociales, con falta de ejercicio, con la tecnología comiéndoles el cerebro. Pero bueno, los que somos ya un poco mayores, recordamos que en nuestra época de niñez los muchachos salían a jugar afuera, a respirar aire puro, a hacer ejercicios. Y en la época de Jesús era muy común, aunque esta es la única referencia en la Biblia de muchachos o niños jugando. A diferencia de las ciudades modernas, los pueblos y las aldeas de Palestina del siglo I no tenían parques o lugares designados para juegos infantiles. Sin embargo, la gran mayoría contaba con una especie de terreno abierto cerca del centro de la población, usado como plaza. Este era también un lugar que se empleaba, por ejemplo, para reuniones públicas y en ocasiones se convertía en parque infantil. Se le llamaba el ágora. Y en esta ocasión, en que el ágora no se estaba usando como plaza de mercado, Jesús cuenta una historia de muchachos jugando allí. Estos muchachos, estos niños, estaban intentando organizar un juego. Ellos estaban sentados en las plazas y entonces intentaban llamar a otros niños, otros chicos que estaban un poco, digamos, rebeldes, aguafiestas, como se dice. Nada les parecía bien, ellos estaban tratando de que jugaran. Dice el Señor, dan voces unos a otros y les dicen, os tocamos flauta y no bailasteis. Y esto sugiere que estos muchachos habían tratado de que los otros participaran en el juego, pero el primer juego que trataban de hacer era representar una boda. Ustedes saben que en aquella época la música y el baile era muy típico, y hoy también, en parte de la celebración de una boda. Sin embargo, los invitados no quisieron participar. No querían estar alegres, no querían disfrutar. A lo mejor estaban pensando en irse para la casa a jugar con el celular. No, estos son inventos. Pero bueno, no querían, no explica las razones. No querían participar del baile, no querían representar la boda. Entonces aquel grupo de muchachos ideó otra cosa. Trató entonces, bueno, si no quieren una boda, vamos a jugar un funeral. Un funeral. Pero estos también se negaban a participar en ese juego. Se quejaban, dice el Señor, os endechamos y no llorasteis. O sea, los muchachitos llegaron a sentirse frustrados porque cualquier juego que trataban de hacer no estimulaba a sus amigos a participar. La naturaleza del juego no era el asunto de importancia, puesto que esos mocosos malcriados no iban a participar ni en el juego alegre ni en el triste, no iban a entrar en ningún juego. Y esto el Señor lo toma como una ilustración de las personas de aquella generación, de manera inmediata a los que primero le estaban oyendo, a los que una y otra vez les había hablado y estaban en una actitud obstinada y rebelde. Los malhumorados que nada les parecía bien. En tercer lugar, ahora el Señor hace una aplicación, versos 33 y 34, si alguien puede leerlo. Juan con una vida ascética, de autonegación,
admirado quizás por algunos, pero rechazado por muchos otros. Jesús, que de no dudar, los religiosos, bueno, lo vemos en la Biblia, pero creo que también los religiosos de hoy, si Jesús volviera a hacer exactamente lo mismo que hizo cuando vino, lo criticarían. Después de haber dado a sus oyentes una sencilla ilustración, Jesús aplica ella a sí mismo y a Juan, de quien anteriormente había hablado. Recuerdan, estuvimos viendo el estudio acerca de Juan. Primero, está comparando el ministerio de Juan con un funeral, porque comer pan y beber vino era el patrón normal de la vida social en aquella cultura. Acuérdense que ellos no tenían agua con la calidad que hoy usted y yo disfrutamos para beber, y tomaban agua, vino como si fuera agua común en muchas ocasiones, y era algo que no podía faltar en la vida social, como en el caso de aquella boda en la que no tenían vino y Jesús multiplicó, transformó el agua en vino. En el Sermón del Monte, Jesús dijo a su audiencia que cuando Él regresara, la gente estarían llevando su curso normal, según ellos, ¿no? ¿Qué dice Mateo 24:38, si alguien puede leerlo? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, comiendo y bebiendo. Eso es una práctica de la sociedad hasta nuestros días presentes. Hay gente que vive para comer y para beber. Imagínense a un Juan hoy, con una vida ascética, de total separación, y esto constituía una condenación para la sociedad judía. En vez de consumir pan, ¿qué comía Juan? ¿Se acuerdan? Langostas y miel silvestre. Los cubanos, no se le haga la boca agua, porque la langosta que está hablando ahí no es la que tú y yo añorábamos en Cuba. Y aquí ni la comemos, ¿no? Bueno, yo no la como. Pero la langosta de la que está hablando aquí eran unos insectos comestibles. En lugar de usar ropa elegante, dice la Biblia que estaba vestido de pelo de camello. Óigame, ustedes se han puesto a pensar, ese pelo de camello en el sol del desierto, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Este hombre, en lugar de elegir un entorno cómodo, lujoso, dice la Biblia en Lucas 1:80 que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Era un hombre al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Su vida estaba marcada por la total consagración y entrega. Incluso, después que comenzara su ministerio, Juan permaneció en el desierto desolado cerca del Jordán. Ese era el lugar donde iba y desarrollaba su ministerio. Además, tenía un voto nazareo. Según Lucas 1:15, el hombre no bebía vino, abstinencia total. Y su dieta, que era una especie de ayuno, lo separaba aún más de la vida que de manera general llevaban otros y que consideraban normal. Quiere decir que para muchos Juan era alguien anormal, porque iba en contra de la corriente. Las tendencias culturales y las modas de la sociedad no significaban absolutamente nada para él, no tenían ninguna influencia. Yo me imagino a Juan viviendo en estos tiempos, sería exactamente igual. Su ministerio fue un ministerio sombrío, severo, como un canto fúnebre, advirtiendo de juicio venidero y proclamación a los pecadores, llamándolos al arrepentimiento y a lamentarse por su pecado. Y tenía la aprobación de Dios, déjeme decirle. El hecho de que entendamos que hay algunos grupos sectarios que te tocan la puerta de tu casa y no conocen para nada la gracia,
anunciándote un mensaje de juicio, viene el Armagedón. No significa que nosotros no tengamos que anunciar que también va a haber juicio. A veces hay que darle a la gente las malas noticias primero. El problema de estas sectas es que no conocen para nada el Evangelio de Jesucristo, no conocen para nada la gracia de Dios. Y lo único que anuncian es juicio, un juicio distorsionado también, porque su fe es una fe distorsionada. Pero sí, nosotros podemos ir con el mensaje de que habrá un juicio y de que el Señor va a regresar y que aquel que no lo ha recibido como Salvador lo tendrá que enfrentar como juez. Pero hay esperanza, la oportunidad es ahora. Y miren, no importa si la gente por terror se vuelve a Dios. Yo oigo gente que dice, no, el Señor no quiere que nadie crea en Él por miedo. Miren, Dios permita que alguien sienta miedo de verdad, porque ese miedo a veces es saludable, porque la persona comienza a reflexionar en que está perdido. Y aquí no únicamente que sea alguien que no tenga sus neuronas completas, pero si usted es iluminado por Dios en su condición perdida y sabe lo que dice la Biblia, que la paga por el pecado es muerte y que se va a enfrentar a una eternidad en el mismísimo infierno, eso da miedo. No puedo poner la cabeza en la almohada por la noche pensando que mi destino eterno no se ha resuelto. Ahora hay una solución, hay una esperanza, la gracia, la bendita gracia de Dios. Lo que nos pasa de la condenación a Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No importa si la gente se asusta, hay que decir la verdad. El médico, en este país sobre todo, si usted está en serio problema de salud, se lo van a decir, aunque no le guste, aunque se llene de miedo. Bueno, la verdad hay que decirla, totalmente, pero qué bueno es que hay una esperanza, que hay una solución. Bueno, el ministerio de Juan fue un mensaje, como decía, era sombrío, severo, como un canto fúnebre, advirtiendo de juicio venidero y proclamación. Su predicación era aterradora, de confrontación. El mensaje de Juan era severo, en realidad no tenía mucho énfasis en la gracia y la misericordia. La revelación todavía no estaba completa, su mensaje no estaba todavía completo. Su enfoque era la ira y la venganza de Dios. Él llamó a sus oyentes a arrepentirse, porque el juicio vendría. Él no tenía interés en aquellos hipócritas superficiales. De hecho, los llamaba generación de víboras, porque estaban simplemente intentando escapar de las llamas del infierno sin un verdadero corazón para Dios. Bueno, los malcriados espirituales de aquella generación les molestaba Juan. Esa vida austera, abnegada. Al principio lo consideraron o lo aclamaron como un verdadero profeta de Dios, el precursor del Mesías, el hombre que había sido profetizado por Isaías y Malaquías. Pero después llegaron a descartarlo hasta el punto que dice el Señor que lo consideraron que tenía un demonio. El tiempo presente del verbo traducido decís, y decís, demonio tiene, indican que algunos de los que oían hablar a Jesús estaban entre los que habían denunciado a Juan como poseído por demonio. O sea, veían su conducta rara. De hecho, era una conducta que estaba asociada con la posesión demoníaca. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno que se iba a los lugares desiertos sin ropa, o era un hombre violento, y ellos llegaron a comparar a Juan con él, y por eso pensaban, este también está endemoniado, porque su conducta era diferente, antisocial, pensaban, este tiene que estar loco o poseído por un demonio. Bueno, no pasaría mucho tiempo sin que llegaran a asociar también la conducta y el mensaje de Jesús con los demonios, ¿verdad?
El motivo de que le dieran tal calificativo a Juan era el odio que tenían al mensaje del profeta. Miren, había una palabra que Juan usaba en sus predicaciones y yo creo que era la que más los incomodaba. La misma palabra que usó Jesús, la misma palabra que usaron los apóstoles, la misma palabra que nosotros debemos usar cuando exponemos el Evangelio. Una palabra que la gente rechaza. ¿Saben cuál es? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque arrepentirse implica que estamos y hemos hecho cosas malas. Tiene que haber un cambio de actitud, tiene que haber una transformación. Ellos eran duros e impenetrables. Y entonces ese diagnóstico divino que Juan les hacía llegar, les chocaba. Atacaron a la persona de Juan para justificar el rechazo al mensaje, se negaron a unírsele. No obstante, estos malcriados espirituales tenían un problema muy serio, que iba más allá de Juan. El problema no era Juan, no es el mensajero, es el mensaje. Y de parte de quién viene el mensaje. Por eso cuando usted ve a alguien que parece literalmente un endemoniado echando espumas por la boca, enfurecido, frente a alguien que le está predicando el evangelio, esa escena la hemos visto una y otra vez, tienen un problema con Dios. Si pudieran, en ese momento, mataban al predicador. Se olvidan que asesinar al mensajero no va a silenciar el mensaje, porque la palabra de Dios no está presa. Llegó la boda. No les convenía el funeral, pero tampoco la boda. Tuvieron problema con Jesús. La frase el Hijo del Hombre, un título mesiánico tomado de Daniel capítulo 7, verso 13, que de hecho el Señor la usó una y otra vez. Podemos decir que era la designación favorita para él. La usó más de 80 veces. A diferencia de Juan, Jesús no llevaba una vida ascética. Él comía y bebía. Participó de los placeres y las ocasiones normales de la vida social. Incluso Juan capítulo 2 vimos que fue a una boda. También iba a los funerales. El ministerio de Juan se llevó a cabo en el desierto. Pero Jesús escogía las ciudades y las aldeas de Israel. El ministerio de Juan era reminiscencia de un funeral. El ministerio de Jesús era más parecido a una boda. Su mensaje giraba en torno a la gracia. Acuérdense, él dice que la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo enseñó, modeló la gracia. Una y otra vez hablaba sobre el tema. Era más una celebración que un funeral. El Señor comparó su ministerio con una boda. Bueno, de hecho, Él se compara ¿con qué? Con el novio. A los discípulos como invitados a la boda. Bueno, y la iglesia es la esposa del Cordero, como vemos en Apocalipsis. Debido a que Juan era esquivo y no se juntaba con la gente, Juan es un endemoniado. Jesús interactuaba con las personas, los buscaba donde estuvieran, no para participar de sus pecados, para llevarles el mensaje de esperanza. Incluso con aquella gente que eran lo peor de la sociedad, lo marginado, como ellos lo llamaban, los pecadores, los publicanos y pecadores. ¿Y qué dijeron de Jesús? Un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Qué te hace pensar que la gente religiosa de hoy no dirían exactamente lo mismo si Jesús viniera haciendo lo mismo? Ahora, algo que es esencial entender. Jesús iba a buscar a la gente allí donde estaba y rompía las reglas religiosas, legalistas, una y otra vez. Porque para Jesús
lo más importante era el alma de aquellas personas, llevándoles el evangelio, y que nadie piense que era una actitud complaciente con el pecado. Jamás. Aquella mujer, sabemos, samaritanos y judíos no se hablaban, hombres y mujeres no conversaban en público. Un rabí que se acercara a una mujer que además tenía una mala reputación, Jesús violó todas esas reglas, ¿verdad? Y le habló del evangelio. Y le dijo, ve y trae a tu marido. No, Señor, no tengo marido. ¿Verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. La confrontó con la verdad de su vida pecaminosa. ¿Se acuerdan aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio que se la trajeron a Jesús? Y que le otorgó gracia con todo el derecho para juzgarla, porque era culpable, pero sabía que la habían convertido era una víctima de una trampa. Sin embargo, le extendió el perdón y le dijo, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Este estilo de ministerio de Jesús les molestaba a los escribas y fariseos, los enfurecía. Acuérdense, fue a un banquete con un recaudador de impuestos, Mateo. De hecho, llamó a Mateo a seguirle, llamó a Zaqueo, ¿se acuerdan? Lucas 19:7 dice, todos murmuraban diciendo, ha entrado a posar con un hombre pecador. Es que para eso él había venido. De hecho, el Señor reprende a esa generación. ¿Por qué? Porque habían rechazado a ambos mensajeros que predicaban la verdad. Tenían estilos diferentes de ministerio. Juan era sobrio, severo y rígido. Un predicador de juicio que llamaba al arrepentimiento, que lloraba a la luz de la ira de Dios y se mantenía aislado de los pecadores. Jesús era diferente. Sin dejar de ser firme, era tierno, misericordioso, clemente, compasivo. Un predicador de bendición que se mezclaba con pecadores, porque a ellos había venido a buscar y a salvar. Y por favor, aunque ellos estaban comparando a Jesús con Juan, y ciertamente Jesús era y es hombre, no era un simple hombre. Era además Dios. Y les diré más, Él vino a revelarnos a Dios. Dice la Biblia, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo es el que le ha dado a conocer. Así que si usted quiere saber cómo es Dios, no tiene que mirar a Juan. Tiene que mirar a Jesús. ¿Quieres saber cómo es Dios? Lee los evangelios. Mira a Jesús y estarás mirando a Dios. Repito, al final no es el estilo del ministerio lo que importa, sino el mensaje, la sustancia del mismo. El pueblo finalmente rechazó tanto a Jesús como a Juan, aunque con énfasis diferente, tanto como Juan, Jesús llamó al arrepentimiento. Ambos prometieron perdón, advirtieron del juicio, predicaron la venida del reino. Jesús fue mucho más allá de Juan. Modeló, repito, la gracia misma y el mensaje de esperanza. En cada generación siempre habrá malcriados espirituales que tienen un serio problema con Dios. Y un día se encontrarán con Él. Vamos a ver la conclusión, verso 35. Bueno, no todos los que oyen el mensaje lo rechazan. Sabemos que hay muchos que lo rechazan, pero hay muchos que aceptan. Usted como mensajero no se puede enfocar en la gente que le cierra la puerta o del corazón, le rechaza, le maltrata. Dice, la sabiduría, expresó Jesús, es justificada
demostrada o probada como verdadera por todos sus hijos. Siempre habrá personas que recibirán el mensaje. El término hace referencia al resultado de la verdadera sabiduría espiritual, que es la salvación. Yo siempre he dicho, no puede haber una persona verdaderamente sabia si no conoce a Dios. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:15? Si alguien puede leerlo. 2 Timoteo 3:15. Te pueden hacer sabio para la salvación. No hay verdadera sabiduría si no se conoce a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Yo a veces oigo a gente que dice, oye, qué sabio es fulano. No es tan sabio. Si fuera tan sabio, conociera a Dios. Si fuera un verdadero sabio, porque qué necedad más grande. Qué necedad más grande que morirse sin Dios, sin Cristo. Los malcriados, los burladores espirituales siempre están presentes. Pero también habrá aquellos que con sinceridad reciban el Evangelio, demostrando el poder de la sabiduría, como dice, es justificada por todos sus hijos, recibiendo la bendita salvación que Dios viene a dar. Esta ilustración del Señor nos recuerda que existen dos tipos de muchachos espirituales en cada generación: los malcriados e insensatos y los hijos de la sabiduría. Los malcriados son necios, carentes de sabiduría. Pero qué tremenda. Miren, esto de los muchachos, los malcriados, una característica típica de un nene que nunca se le ha aplicado disciplina es que va a ser un tipo desagradable. ¿No han visto muchachos así? Que no importa dónde estén, se caen en el piso, comienzan a convulsionar, dando gritos, echando espumas por la boca, y le van encima a la madre, y le dan, y luego le van al padre. Esas escenas oprimen el corazón. ¿Usted cree que ese nene va a oír a sus padres? No. No oye a sus padres. Van a oír a cualquiera menos a sus padres. Bueno, no oyen a nadie, esos no van a oír a nadie. Ahora, qué sabiduría la del Señor al usar esto, porque eso es exactamente lo mismo que sucede con la gente que rechaza a Dios. Siendo el Padre en el sentido de que somos creación de Dios, pero no porque tengan una relación de adopción, rechazan al Creador. No les importa para nada lo que le puedan decir o lo que Dios dice en la Biblia, no les interesa. No lo oyen, no están dispuestos a ver, el corazón está endurecido, pero también van a rechazar a aquellos que vienen a predicarle, y esto va a ser causa de persecución. Por otra parte, los hijos de sabiduría, los redimidos, son conocidos por una vida transformada, caracterizada por obras justas. El estilo del predicador no es el factor determinante. Usted puede escuchar muchos predicadores, unos predican más calmados, otros predican más fuerte, unos no salimos atrás del púlpito, otros se mueven de una esquina a la otra. Ahora, el punto está, ¿están proclamando la verdad? ¿Están presentando el Evangelio? El estilo del mensajero no es el importante, sino el mensaje, el Evangelio, porque no es la habilidad del mensajero, es el mensaje. Dice la Biblia que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y dice la Biblia además que la palabra de la cruz, según 1 Corintios 1:18, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan. ¿Por qué tú y yo estamos acá?
¿Por qué decimos que somos hijos de Dios? Porque un día creímos ese evangelio y ese poder, que dice la Biblia, poder de Dios, la palabra griega es la palabra dinamis, de donde viene la palabra dinamita. ¿Y qué es dinamita? Un explosivo. Cualquiera que use dinamita, una explosión. La idea es eso, lo que se produce en nuestra vida es una explosión espiritual, una total transformación de valores para siempre. Es como que se nos enciende el bombillo y se nos encendió para siempre. Ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. ¿Cómo es posible que haya estado viviendo tanto tiempo de espaldas a Dios? ¿Cómo es posible que haya perdido tantas oportunidades para servirle? Así hay mucha gente hoy que está viviendo. Ahora debemos entender que es un problema espiritual porque dice la Biblia que están ciegos, endurecidos. Y por eso hay que orar. Están están bajo el príncipe de la potestad del aire, haciendo lo que por naturaleza caracteriza a los hijos de ira. Por eso hay que orar. Señor, úsame. Señor, ilumina a esta persona para que entienda. Señor, si le vas a dar, dale duro para que su corazón se ablande. No es que tú y yo estemos pidiendo que Dios mate a alguien. Pero ¿saben qué? Alguien llamó a esto el megáfono de Dios. Los problemas, las adversidades en las que Dios muchas veces coloca a una persona. Es el arado divino para ablandar la dureza de ese terreno. Porque los seres humanos, cuando llevamos una vida cómoda, no miramos al cielo. Y hay lo que no puede lograr oyendo durante muchos años, mensaje tras mensaje, estudios tras estudios, no importa quién predique, hasta el mismísimo Jesús, unas pocas horas de dolor o de serios problemas hace que la atención de la gente esté disponible. El corazón se ablande, necesito a Dios, estoy en un serio problema. Entonces, si estás orando por alguien que sabes que estás perdido y lo ves reaccionando, lo ves con problemas. Yo sé, por ejemplo, que los que somos padres, está un poco difícil eso de ver a mis hijos en problemas, pero si yo sé que si yo tuviera hijos incrédulos y estoy orando por la salvación de ellos, prefiero verlos en problemas serios aquí para que su corazón se ablande que saber que van a pasar una eternidad en el infierno sin Dios. Porque eso que estoy diciendo lo enseña la palabra de Dios. Es una realidad terrible, pero es parte del Evangelio. Prepárese, hermano, porque va a encontrar mucha gente así, como malcriados espirituales en esta generación. Pero no se amilanen, el problema no es con usted, no es conmigo. Tienen un problema con Dios. Siga entregando el mensaje con toda fidelidad, todas las veces que pueda, a todas las personas que pueda, de todas las maneras que pueda. Para eso es que estamos. Y no hay mayor gozo, hermanos queridos, que ver cómo Dios nos usa. No somos nosotros los que convertimos a las personas. Es Dios quien transforma las vidas. Pero qué bueno es poder decir, Señor, gracias porque me usaste. Y se han puesto a pensar en el gozo tan grande e inmenso de estar en el cielo y que se nos acerque una persona y nos salude. Yo sé que tú no me conociste cuando estabas en la tierra, en la vida pasada. No me conociste, pero yo sí te conozco. Ah, sí, ¿y tú quién eres? ¿O no me recuerdas? Bueno, en una ocasión, vamos a pensar, tú estabas hablándole a alguien de Jesucristo y yo estaba escuchando. Y aquello que tú dijiste ganó mi atención y me puse a pensar que yo también necesitaba a Dios. Y allí me entregué a Cristo. O a alguien que tú no recuerdas. ¿No te acuerdas en aquella ocasión cuando tú estabas caminando y yo me acerqué a saludarte?
Miren, hermanos, en la vida pasan muchas cosas como esa que uno no se acuerda. No se acuerda, pasó y ya. Imagínense un predicador, un pastor, un maestro o un simple cristiano. Entrega el mensaje. Esto es serio. Sumamente serio, porque la eternidad de todo el mundo está en juego. Que Dios nos ayude a ser fieles proclamando su palabra. Que el Señor nos bendiga.